lo que está buscando la defensa técnica es más bien sacarlo, que no se cumpla. ¿Ok? Entonces, el peligro de fuga es ese. Es decir, si esta persona se encuentra en libertad y continúa el proceso penal en libertad, con algunas medidas de coerción mínimas que puede ser, sea citado únicamente cuando, mejor dicho, que se acerque al Ministerio Público, que sea citado cuando sea requerido, existe ese peligro de que se vaya, ¿no? Qué gusto saludarle, doctor Cárdenas. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Qué gusto saludarle. Gracias por responder nuestra llamada. ¿A usted le parece que según la argumentación de la Fiscalía calzaría para una decisión positiva del juez Checley sobre este pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo? Sí, sí, pero antes de ello debemos, creo, primero conocer que la medida de coerción personal, específicamente la prisión preventiva, es una de las más graves que tienen los operadores de justicia para vincular a una persona a un proceso penal. Entonces, en cuanto a mi respuesta, yo creo que el Ministerio Público ha postulado muy bien los presupuestos que exige el 268 del Código Procesal Penal. Esto es de que existan realmente fundados y graves elementos de convicción sobre dos partes, ¿no? En principio, la comisión del delito, es decir, colusión, violencia, etcétera. Y segundo, el vínculo de este señor, ¿no?, de Pedro Castillo, con este delito. Ese es el primer punto. Creemos, y es más, creo que en el transcurso de la investigación preparatoria se van a encontrar otros elementos de convicción. Pero bueno, en principio, partiendo de esta solicitud del Ministerio Público, yo creo que existen bastantes elementos de convicción. El otro presupuesto que ha expuesto el Ministerio Público como parte postulante es que realmente, teniendo en cuenta el tipo de delitos, colusión, tráfico de influencias, la pena imponerse de todas maneras es más de 4 años, ¿no?, que es uno de los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal. Y tercero, que creo que ahí es donde ha tenido bastante fuerza y que, por lo cual yo creo que el juez va a conceder esta prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público al ponérsele a Pedro Castillo, es de que realmente exista un peligro procesal. Y este peligro procesal se divide en dos, ¿no?, el peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Y el peligro de fuga, creo que medianamente lo que ha podido hacer el abogado de la defensa técnica de Pedro Castillo es decir, oye, tengo los arraigos necesarios para poder desvirtuarlo en la imputación del Ministerio Público en este sentido. Sin embargo, yo creo que todos conocemos de que el arraigo no es, a la actualidad no es un elemento suficiente, me refiero a la familiar, domiciliario, ¿no?, y laboral, que no lo tiene, por cierto, no es suficiente para decir, oiga, cumplo con estos requisitos, ¿no? Lo que sí debemos tener en cuenta de que se le está imputando una organización criminal. Claro. Y uno de los puntos del peligro de fuga es eso, ¿no?, de que pertenezca a una organización criminal. Y esa organización criminal genera tener vínculos policiales, militares, políticos, etcétera, lo que se pueda entender como parte de una organización criminal. Exitosa. Entonces, existen elementos de repente para poder traer consigo y decir, oiga, más aún, que fue el presidente de la República, que no es una persona de a pie y que realmente podría tener la facilidad suficiente para poder eludir la responsabilidad. Claro, el otro ahora, punto... Ok, dígame. Sí. Sí, dígame. Sí, el otro punto nada más, que era el de obstaculización, es que ya se está viendo, y también el Ministerio Público lo ha mencionado así en las audiencias, de que existen personas, interpersonas en cuanto a Pedro Castillo, de que aparentemente existe pérdidas de algunos objetos que podrían permitir conocer la comisión de este tipo de delito de colusión, ¿no? Entonces yo creo que sí existe una suerte de cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal. Ahora, el abogado defensor, el señor Pachas, del expresidente Castillo, insistía en el tema de justo el tercer aspecto, el que está vinculado al peligro procesal, a obstaculizar a la justicia o en todo caso a la posibilidad de fuga. Y dice, ¿qué puede hacer mi patrocinado si está preso? O sea, ¿cómo se va a fugar si está preso? ¿Cómo va a obstaculizar si no tiene contacto, incluso no tiene ni teléfono, no puede llamar a nadie? ¿Cómo podría ese elemento cumplirse y ser el tercero indiscutible para que pueda tomar una decisión el doctor Checley? ¿Qué argumentaría, por ejemplo,
¿O qué es lo que se ha argumentado desde el Ministerio Público, cree usted, para que se dé este peligro? Sí, claro, esa es una incoherencia, ¿no? Porque lo que está postulando el Ministerio Público es mantenerlo en prisión preventiva. Y lo que está buscando la defensa técnica es más bien sacarlo, que no se cumpla. ¿Ok? Entonces, el peligro de fuga es ese. Es decir, si esta persona se encuentra en libertad y continúa el proceso penal en libertad, con algunas medidas de coerción mínimas que puede ser, sea citado únicamente cuando, mejor dicho, que se acerque al Ministerio Público, que sea citado cuando sea requerido, existe ese peligro de que se vaya, ¿no? Es incoherente ese argumento de la defensa técnica de que el peligro de fuga no va a surgir cuando estoy en la cárcel. No, no. El peligro de fuga es de que tú te mantengas en libertad en el proceso penal. Ahí es el detalle, y yo creo que va a ser fácilmente desvirtuado este argumento por parte del juez. Ahora, algunos que por supuesto no somos abogados, diríamos con sentido común simple, ¿para qué una prisión preventiva sobre otra prisión preventiva? ¿Ya no está preso Pedro Castillo? Sí, a ver, partamos de que hay dos procesos, ¿no? Uno, el de rebelión, y segundo, el de colusión. Y uno de los aspectos que también tiene que tener en cuenta el juez en este pedido, ¿no?, que es totalmente distinto al anterior, es de que el Ministerio Público ha tenido que determinar cuáles son las diligencias necesarias en el transcurso de este tiempo que él va a estar recluido. No olvidemos que es una medida excepcional y por lo tanto es temporal. Esto no es un adelanto de sentencia, ¿no? Entonces, en virtud a las diligencias que se van a realizar, es el pedido. Posiblemente no se le impongan los 36 meses, ¿no? De repente menos. Y es ahí donde el Ministerio Público tiene que correr y realizar las diligencias pertinentes. Podrían ser menos, ¿no? O sea, digamos, podrían ser 24, y la idea sería, si ya tiene 18, descontar los que están y sumar los que faltan. A partir del día que define, en este caso el juez, ahí se contabilizan o los 24, los 28 o los 36 que está pidiendo el Ministerio Público. O los 30, los que vayan a dar el juez. Exacto, por ejemplo, si es que en el primero tiene 18 meses y está por salir, automáticamente se va a tener que comunicar al Poder Judicial de que no puede salir porque todavía continúa con una prisión preventiva en otro proceso penal, ¿no? Entonces, esa es la suerte que va a tener Pedro Castillo estando en prisión preventiva, ¿no? Mientras tanto, se sigue trabajando lo que significa la investigación preparatoria, aumentando, haciendo mayores diligencias, mayores acciones del Ministerio Público para recabar, digamos, ya no tanto indicios, sino las pruebas que se necesiten para, llegado al momento, presentar el tema de acusación, ¿no? Así es, y eso, por cierto, demora, ¿no? Entiendo que son cerca de 6.000 y tantos folios, que es normal en este tipo de investigaciones, pero es el plazo que se tiene, es el plazo que se ha puesto el Ministerio Público para poder desarrollar. Es cierto que demoras, ¿no? Miremos el caso Keiko, el caso Ollanta, el caso PPK, el caso Toledo. Bueno, aunque el tema Toledo tenga la dificultad del asunto de su tradición, pero el tema Keiko, que recién está terminando, ojalá termine ya, el tema de control de acusación. Gracias, ha sido muy gentil Aldo Cárdenas, abogado penalista del Estudio Linares, que ha estado compartiendo con nosotros información y conocimiento sobre lo que puede ocurrir con Pedro Castillo y el tema del pedido de prisión preventiva para hoy.